Caracol Radio presenta Un futuro incierto. Un día nos despertamos y todo el mundo era una pesadilla. Hasta ahora le temíamos a lo más grande, al ataque de un jaguar, a la picadura de una serpiente o a una guerra nuclear. Porque no sé ustedes, yo sigo pensando que este mundo lo destruiremos nosotros mismos. Teníamos 1000 temores, pero se nos olvidó que el auténtico terror lo provoca siempre lo invisible. Los virus llevan en la Tierra muchos millones de años más que nosotros, los hombres. Y ellos ahora lo que acaban de reclamar es que este planeta también es suyo. Nosotros, revestidos por el poder de la ciencia, pensábamos que algo como lo que estamos viviendo ahora era imposible. Pero este virus, el COVID-19, nos ha dado una lección. Y es que está bien que de vez en cuando redibujemos los límites de la realidad, lo que puede suceder o lo que no. Hay millones de contagiados y ojalá me equivoque, pero serán al final millones de muertos, y eso con las cifras oficiales. La cifra real será mucho más alta. Un enemigo invisible al que por ahora no podemos vencer y que ha paralizado el mundo que conocíamos. Estamos en la mayor crisis humanitaria y económica desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos pensarán que por este comentario que acabo de hacer, que por hablar de economía, soy un frívolo. Pero yo creo que no, ya que tan terrible como las muertes y los enfermos serán los millones de familias que van a quedar condenadas a la pobreza. Vivimos un mundo de distopía, con un futuro incierto que nadie se atreve a vislumbrar. Pero les aseguro una cosa, ese futuro llegará. La pandemia nos ha recordado también, por ejemplo, que solos no somos nada, que somos seres gregarios como los lobos, que sin contacto, que sin vernos, sin abrazarnos, nuestra mente y nuestra alma se enferman. También este virus nos está recordando que deberíamos ser solidarios, cosa que por desgracia no somos. Y también nos ha enseñado que la masa con pánico siempre es estúpida. Agresiones y discriminación a médicos, que son los que nos salvan la vida. Qué absurdo, ¿verdad? Qué ridículo. Pero aunque no me crean, esto acabará. Y si la raza humana puede presumir de algo, es de su mala memoria. Después de esto, para muchos, no habrá ninguna enseñanza. Y además de la pandemia, resulta que todo esto coincide con una nueva revolución industrial, la que llaman ya los expertos la cuarta revolución industrial. Y aunque muchos de ustedes crean que esta cuarta revolución industrial ahora mismo está en stop, en stand-by, que se ha congelado, les aseguro que no va a parar de avanzar, de transformar el mundo en el que vivimos. Es muy humano y los cambios nos dan miedos, aunque les aseguro que los cambios son irreversibles. Hay que afrontarlos sin más.
El hombre ya transformó el mundo cuando, por ejemplo, dominó el fuego. Pero la transformación que vamos a ver en la sociedad y en nuestro planeta no tiene precedentes en la historia, porque va a ser tremendamente rápida, veloz. Es bueno, por tanto, hacer un ejercicio para ver el futuro y acordarnos de este científico que se llamaba Charles Darwin. Nos toca adaptarnos o sucumbir. Ahora, cada uno de ustedes y un servidor se enfrenta a la era de mayor número de cambios de nuestra existencia, todo esto además acelerado por el COVID, por la pandemia. Una cuarta revolución industrial, donde hablaremos de computación cuántica, de inteligencia artificial, de robot. Una época de la que saldrá un mundo nuevo. Como todos los que el hombre vivió, con cosas positivas y con cosas negativas. Y es que, por suerte o por desgracia, así es nuestra naturaleza, repleta de luces y sombras que nos acompañarán eternamente. Buenas noches, Colombia. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. Los que queráis seguirme en Instagram o en Facebook, mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que os guste el periodismo de misterio, que es lo que hacemos acá, también tenéis un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no, como siempre con expertos que saben mucho más que yo de estas cosas. Y aquí lo que somos es una gran familia. Todos tenemos el derecho a opinar y a hablar de lo que está pasando aquí ahora mismo y de lo que vamos a comentar en el programa con total y absoluta libertad. Y por eso tenemos ya un numeral en Twitter que es Futuro Caracol. Repito, el numeral es Futuro Caracol. ¿Qué va a pasar cuando termine la pandemia? ¿Qué es esta cuarta revolución industrial? Con 5G, nanotecnología, impresión en 3D. ¿Qué va a suceder en este mundo? Los expertos hablan de millones de despidos, pero también millones de oportunidades y un incremento en el Producto Interior Bruto del planeta de miles de millones de dólares. Incluso de millones de dólares. Eso sí, en un mundo virtual dominado por lo digital, con un cambio radical y absoluto en la industria. Y todo a una velocidad sin precedentes. ¿Está usted preparado? ¿Lo estoy yo? Pues vamos a ver de qué trata ese futuro incierto que les aseguro que muy pronto va a llegar. Es más, yo diría que ya ha comenzado. Alejandro Bernal, buenas noches, ¿cómo estás, amigo, compañero? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Vicky en los controles, para nuestro invitado de esta noche, Antonio Díaz, y desde luego para la gran familia del misterio, con oyentes como Carlos Rivera, Gata del Páramo, John Lazo en Manizales, Andrés en Popayán, Ofelia Peña, Gladys Ferro, Henry Guijo, Emi Moreno, Natalie Luna, Magno Emperador, nuestro gran amigo Care Chimba, Carlos Andrés Ortiz, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia Rosas en Ciudad de México, y desde luego para todas las personas que nos sintonizan en este momento en FM y también en la aplicación de Caracol Radio para Android y también en A la Carta Caracol en Internet, como siempre sumándose en estos sábados en la noche para esta tertulia de misterio, porque el misterio es cultura, y hoy hablando de un tema muy apasionante, un tema de pura actualidad, de geopolítica, de historia, y que realmente va a ser muy apasionante de abordar en los próximos minutos.
Efectivamente, el misterio es cultura y creo que este programa lo demuestra con creces. Y no sé cuántos profesores de universidad han pasado por acá y esta noche tenemos a otro. Alejandro Bernal, antes de darle paso al invitado, ¿tú qué opinas de este futuro incierto? ¿Nos adaptaremos o no? ¿O qué hay en tu mente sobre esto? Pues Juan Jesús, yo creo que sin lugar a dudas estamos a puertas de uno de los cambios más abruptos que se haya presentado en los últimos siglos. Yo creo que la era desde la hiperdigitalización, que se supone que va a ser la base de esta cuarta revolución industrial, pues sin lugar a dudas va a afectar la vida de todas las personas. Bueno, en un país como este, un país en vías de desarrollo, quizás van a pasar, va a ser de pronto un cambio un poquito más lento, pero igual va a ser bastante notable cuando ya se estén pues manejando todo este tipo de tecnologías. Y por ejemplo, digamos adelantándome un poco de lo que vamos a hablar esta noche, leía hace algunos días un artículo de CNN en donde se hablaba que en este momento Estados Unidos está viviendo quizás la recesión más grande de su historia, incluso que podría ser superior a la recesión del año 29, así que realmente creo que estamos ante un cambio muy grande a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel de los modelos y de los cambios que se van a presentar en nuestra sociedad. Un cambio que al final además siempre es a nivel humano, porque los seres humanos somos los que tenemos que adaptarnos o sucumbir, como decía Darwin, ¿no? Y yo creo que esto va a ser un cambio social tremendamente importante desde mi punto de vista, aunque tenemos un experto que nos va a hablar de esto, que además es un cambio que se va a acelerar por todo lo que está sucediendo en esta pandemia. Pero bueno, como siempre tenemos un invitado, y yo me toca presumir de amigo porque Antonio Díaz es amigo mío, pero yo prefiero que sea él el que se presente y que nos diga exactamente a qué se dedica, porque yo no sé ni cuántas cosas dirige, ni cuántas empresas tiene. Yo tengo un lío ya tremendo. Antonio Díaz, buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, buenas noches, Alejandro. Un placer estar en tu programa, que me apasiona, y no solamente eso, sino un placer poder compartir un tema de debate tan interesante y tan apasionante, ¿no? Yo creo que estar en este rato con vosotros va a ser un momento muy agradable, y espero que también para todos los oyentes, porque yo creo que todos tendrán opiniones sobre lo que está pasando. Y sí, como dices, pues yo soy en la actualidad el decano ejecutivo de la Sergio Arboleda y Prime Business School. Dirijo lo que sería la Escuela de Administración de Negocios, de Marketing, de Negocios Internacional, de Contaduría Financiera, o sea, toda la parte, para así entenderlo, de empresa, tanto en el pregrado como en el posgrado. Y llevo aquí en este país pues casi a la patentía, o sea, estoy cumpliendo justo 7 años, y lo he hecho además pues porque quise hacer un proyecto empresarial con una empresa muy conocida en España de formación para el trabajo, con la que vine hace ya unos años, que se llama CCP, y que pues ha permitido formar a gente de los estratos más necesitados en profesiones, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? La cuestión que nos atañe ahora es: pareciera que ya uno está formando, acaba la carrera y que ya tiene todo terminado, y lo que nos vamos a tener que acostumbrar, por lo que veremos hoy mismo, es porque hoy, como muchos dicen ya, estamos en un proceso de formación continua. No vamos a poder dejar de formarnos, porque el cambio es algo que ya nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con él. Muchas gracias, Juan Jesús, gracias, Alejandro. Nada, hombre, bueno, y una cosa que nos has dicho, que eres aficionado, eres como yo, hincha del Atlético de Madrid, que por eso nos conocemos, somos colchoneros. Bueno, eso siendo colchoneros, eso sí que eso nos permite ser y tener esa capacidad que tenemos de saber manejar las situaciones de crisis, y lo que llamamos la resiliencia la inventamos en el Atlético de Madrid. Efectivamente, amigo. Oye, Antonio, tú con tu visión del mundo de la empresa, en el que llevas trabajando muchísimos años y formando muchísimos años, yo hace como 4 o 5 años leí una entrevista que le hacían a supuestamente uno de los mejores pedagogos del mundo, y el tipo llegaba a la conclusión, que me parecía muy chistosa, que decía, bueno, esto cambia ya tan tremendamente rápido, que lo que le recomiendo a todos los padres es que sus hijos realmente estudien lo que quieran. Yo no sé si el hombre este era un bohemio o realmente se puede ver para dónde van los tiros, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora con total y absoluta calma. Lo primero, Antonio, antes de meternos en materia de cómo han sido las revoluciones industriales
y de cómo han ido transformando el mundo y de cómo esta va a transformar el mundo social y económicamente igual que las anteriores, no, quizás de una forma más radical que las anteriores, sí me gustaría preguntarte, oye Antonio, esto va a acabar, ¿verdad? Ya están diciendo que la vacuna la ponen en Europa, están diciendo que incluso ya en noviembre, antes era diciembre, ya están diciendo que noviembre, o sea, esto va a acabar, o sea, no sé cuál es tu opinión sobre la pandemia y hasta cuándo va a llegar y cuándo va a ser la fecha en la que va a empezar ese mundo post-COVID, si es que hay una fecha o si va a ser un proceso paulatino desde tu punto de vista. Bueno, pues desde mi punto de vista, yo lo que sí me ha sorprendido, porque yo recuerdo cuando uno analizaba, y yo he tenido oportunidad de hablar con el sector farmacéutico en algunas convenciones y congresos, y se hablaba siempre de que para desarrollar una molécula tardaban 15 años, fijemos que esto lo están haciendo en un año, y ya tenemos varias alternativas en un solo año. Y tomándome un comentario que curiosamente hace 2 años publicó el tercer libro, Yuval Noah Harari, que ya sabéis que es un famoso escritor que tiene varios bestsellers, entre los que están Homo Sapiens, Homo Deus, y en este tercero, que eran 21 lecciones para el siglo XXI, él hacía mención dos años antes que para salir de esto la humanidad tenía que estar unida. Bueno, pues yo creo que eso es un elemento clave que yo diría en el que se está tratando, parecería que hay competencia, que hay urgencia. Evidentemente los políticos quieren meter la cuchara y obviamente quieren ver quién es el que mejor va a llegar a esto y que no va a decir, pero sí, yo creo que todos los científicos en un entorno global, porque yo creo que hay, cuando hablamos de la globalización y se ve como una parte negativa, también tiene sus partes positivas. Tener a todos los científicos del mundo investigando a la vez, compartiendo información para poder reducir esto, pues yo creo que vamos a hacer un hito en la historia también de la farmacología. Y es que mientras que antes se tardaban 15 años, yo estoy seguro que, pues no te sé decir si va a ser en noviembre, si va a ser en diciembre, pero tú ya sabes que en España se están haciendo ya pruebas, y hay personas que están haciendo pruebas, y en otros países el mismo fármaco lo están probando también, no solo en España, sino también en Bélgica, en Holanda. O sea, ya se están haciendo pruebas, y yo creo que, aunque se dice que efectivamente vamos a seguir conviviendo con esta situación, con el virus, pues es verdad, porque yo creo que hasta que llegue a toda la humanidad, a los más de 7.500 millones de habitantes, y estamos hablando de África, de otros países, pues tú que conoces bien África y tú que conoces bien Asia, pues obviamente no podemos decir que eso se va a quitar de un día para otro, pero sí que una vez más yo creo que también la solución va a ir llegando de los países más ricos a los países más en vías de desarrollo. Lo queramos o no lo queramos, esa es la realidad que tenemos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que los países ricos, el primer mundo, saldrá de este mundo COVID al post-COVID muchos meses antes que los países en vía de desarrollo. Pero bueno, es un proceso que a lo mejor puede durar un año, lo que sea, pero que al final saldremos de esto y veremos otra sociedad, y aquí va la clave, con esta sociedad otra economía. Pero antes de empezar a hablar de esto, yo creo que es bueno que vayamos al pasado, porque si vamos al pasado, del pasado podemos aprender lo que nos está por venir y lo que nos está por llegar. Por cierto, quiero repetir el numeral para que la gente que le quiera preguntar a Antonio, es Futuro Caracol. Entonces, estamos metidos en una revolución industrial que va a transformar el mundo que conocemos, pero esto ya pasó en el siglo XVIII por primera vez. O sea, hasta ahora tenemos 3 revoluciones industriales, 3 grandes cambios que yo creo que es de lo que primero vamos a hablar. Y yo que he estado tomando aquí notas y he estado varios días aquí leyendo sobre esto, pues la verdad que ha sido como un refrescar mi memoria de decir, oye, que esto no es nuevo, que esto ya ha pasado. Entonces tenemos una primera revolución industrial que es en el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, porque de repente se inventa la máquina de vapor, y de repente hay trenes, y de repente hay barcos de vapor, y todo es mucho más rápido, y de repente se crean fábricas donde las máquinas de vapor ya sustituyen a los humanos. O sea, estamos muertos de miedo porque llegan los robots, pero que es que esto ya pasó hace 2 siglos. Antonio, ¿cómo fue esa primera revolución industrial y cómo fue esa primera gran transformación del mundo?
Pues imagínate tú y yo, que somos además otra virtud, que somos andaluces, que no somos de Andalucía. Del sur de España, sí señor. Que del mundo agrario, de un mundo agrario que había, de repente se empieza a descubrir pues la posibilidad que daba con Watt, cuando empieza, pues el que el vapor podía mover máquinas. Y fijaros que veníamos de un mundo artesanal en el que en ese mundo pues prácticamente cada comerciante lo que hacía era vendía cosas que habían hecho otros, pero no había un gran desarrollo del comercio porque las distancias eran enormes. O sea, recordemos que moverte en barco en aquel momento en vela, pues eso te podía llevar meses, cruzar el Atlántico o irte al Pacífico. Es decir, veíamos que aunque el mundo ya se sabía cómo era un mundo que no tenía las comunicaciones ni tenía las relaciones que hoy en día conocemos. Por tanto, había economía más de subsistencia porque cada uno trataba, sí es verdad que comercializaba, pero aún seguían habiendo, pues digamos así, una producción local y un consumo local más importante. Y de repente las ciudades eran casi anecdóticas. Había ciudades, exacto, pero no las podemos comparar con las megalópolis que tenemos hoy. Exacto. Entonces imagínate lo que de repente pasa cuando a finales de 1800 empiezan a ponerse de moda estas máquinas y empieza por primera vez que un barco que con vapor podía ir mucho más rápido empieza a cruzar más rápido los océanos y que empiecen a tener trenes que pueden hacer que se puedan mover en distancias mucho más cortas y por tanto ya lo que es el comercio despega, o sea, el comercio internacional despega. Y donde más desarrolla eso es Inglaterra, que ellos además descubren lo que sería la aplicación a la parte industrial con los telares, porque todo esto empieza primero con el telar y con lo que era el textil. Claro, ¿qué ocurre? Que de repente empiezan a necesitar una mano de obra diferente. Recordemos, antes eran un artesano que había estado durante mucho tiempo y estaban gremiados. Eran gremios, o sea, había alguien que era el maestro de ese gremio que tenía a un aprendiz durante un tiempo y que después de ese tiempo pues le certificaba y decía que bueno, que tú te puedes independizar, pero ellos controlaban incluso quién era o quién no era miembro de los, digámoslo así, de los maestros, que podían ya tener su gremio. El gremio estaba controlando ese comercio. Y de repente, pues por ejemplo en el textil nos encontramos con que, bueno, pues aparece una máquina que no necesita una persona cualificada. Por tanto, al no tener una cualificación, cualquier mano de obra barata, en este sentido no hacía falta la cualificación, entonces salarios más bajos, podría hacerlo. Y eso provoca un movimiento enorme que viene desde el campo hasta la ciudad. O sea, de gran aglomeración que llega a Inglaterra, viene además de la mano de que, bueno, pues empiezan a descubrir que todo lo que era el vapor, pues se fue principalmente, y Inglaterra tenía mucho, con todo lo que era la hulla, con lo que era el carbón. El carbón mueve muchísimo todo lo que era la industria minera en Inglaterra y hace que empiece todo el movimiento industrial. Entonces, el cambio que hubo era para una persona que estaba en el campo y viviendo en una situación, pues empezaban a decir que pues había mejoras si te ibas a la ciudad. Y empezó a haber un movimiento hacia las grandes ciudades, no solamente en Inglaterra, en el resto de Europa. Os voy a contar una anécdota, además. ¿Sabéis? Mr. Toyota, ¿sabes quién era? Era el fundador de Toyota. ¿Vale? Sí. Este señor, ¿sabes a qué se dedicaba a finales del 1800? Ni idea. Él lo que tenía era una fábrica de máquinas de coser. Y entonces, ¿fábricas de máquinas de coser? De máquinas de coser, sí. O sea, es decir, como las que estamos acostumbrados. Y este señor, cuando ve aquello, se queda pensando y dice, no, esto va a cambiar. Y entonces el tipo dice, bueno, ¿quién va a coger en Japón y va a comprarse máquinas de coser en casa para llevarse tela y ponerse a hacer textil si esto ya está cambiando? Y entonces el señor decidió cambiar. Y fue tan visionario que se empezó a dar cuenta de que también no tenía mucho sentido los carros con animales en las ciudades. Imaginaos en Tokio, pues, que todo el mundo iba, pues igual que en todas las ciudades, los carros y entonces él dice, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo si yo lo que tengo es temas que tienen que ver con metales? Entonces se le ocurrió pasarse a los carros y crear la marca Toyota, pero fíjate la visión que tuvo, que no solamente hizo eso,
sino que además le puso con un nombre que todos entendemos, que es Toyota. Podría haberlo puesto en japonés si no hubiéramos tenido ni idea de lo que ponía ahí, ¿no? O sea, que eso lo queremos decir porque cada revolución trae oportunidades. Pero claro, hay gente que lo sabe ver y hay gente que seguro que diría que Mr. Toyota era un loco que cerraba su fábrica de máquinas de coser y se podría hacer una cosa que era diabólica, porque imaginaos lo que era en aquella época, en lugar de animales, pues tener un coche que echaba humo y que uno tenía que ir manejando y que tenía unas velocidades muy pobres, como os acordáis de las películas que salen, que todavía hay muchas películas que lo ponen. O sea que con eso te digo que la primera revolución nos cambió, pero empezó a hacer que algo que ya ocurría era que había visionarios que empezaban a entender que eso realmente venía para quedarse. Es que yo creo que esa es la clave, varias de las cosas que has dicho. O sea, una revolución industrial como la que estamos viviendo, de una parte nos puede llevar a tener que pensar en cambios muy importantes en nuestra vida, que es me voy del pueblo a la ciudad o me cambio de ciudad, o me cambio de país, porque aquí ahora mismo hay 2 emigrantes que están hablando, efectivamente, o sea, y buscar otros mercados, otras posibilidades y otras cosas, y no tener pereza sobre eso. A mí eso me parece tremendamente importante. Y luego, la capacidad no solo de tener movilidad o de cambiarte, sino además tener la capacidad de decir, vale, pues yo he tenido un negocio toda mi vida, pero es que esto ya no sirve. Y es que me toca hacer otra cosa, y me toca formarme, me toca invertir, si soy empresario o si soy trabajador, me voy a otro sector a trabajar y no tener ninguna pereza por eso. Y yo creo que es súper importante que la sociedad aprenda sobre esto. Repito, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Futuro Caracol, que ahora empezaremos a hacerle preguntas a Antonio Díaz. Alejandro Bernal, tú tenías preparado por ahí una batería de datos curiosos de esta primera revolución industrial, ¿verdad? Sí, Juanje, hay unos hitos muy importantes dentro de esta primera revolución industrial que cambió para siempre el mundo, bueno, principalmente Europa, así como nos lo comentaba Antonio. En 1774 se construyó la primera máquina de vapor por parte de Boulton y James Watt. En 1784, como tal, se creó el primer telar mecanizado y posteriormente casi unos 40 años después, en 1829, se construyó la primera locomotora de vapor y también la primera línea férrea entre 2 ciudades. Hay que tener en cuenta, tal y como nos comentaba Antonio hace unos minutos, pues el gran cambio que esto suscitó en la sociedad. Hizo que grandes cantidades de personas que antes subsistían en el campo y sostenían una economía agrícola migraran de manera masiva a las ciudades, pues para comenzar a tener una vida más productiva. Los libros de historia nos hablan que esta primera gran revolución industrial en realidad introdujo a las grandes masas los sistemas de producción mecánicos, obviamente basados en la tracción hidráulica y también en el vapor. Sí, la verdad que es tremendamente apasionante esta primera revolución industrial y ese primer gran salto del campo a la ciudad. Y quería darle gracias ahora mismo a todos los oyentes porque somos segundos del país ahora mismo en Trending Topic. Y bueno, pues vamos a contar la segunda revolución industrial, nos vamos a meter en ella. Y antes de pasar a la tercera, hacer las preguntas que empezamos a hacerle preguntas a Antonio porque veo que hay mucha actividad en las redes sociales. Bueno, pues esta primera revolución industrial es muy curiosa además porque hay una explosión demográfica tremenda, se crean ya corrientes, que es lo mismo que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, mucha gente que tiene miedo con esta revolución digital, y en esta época se creó una corriente, ¿verdad, Antonio?, que era el ludismo, que es la gente que quería romper las máquinas, cargarse las máquinas, porque las máquinas quitaban el trabajo a los hombres, y no, lo que hace la economía es que se reinventa, o sea, no hay que tener miedo, sino que la economía sabe reinventarse, aunque luego también hablaremos si la economía a día de hoy, que es mucho economía financiera, tiene algo de perverso. Bueno, pues esta fue la primera revolución industrial.
Vale, y vamos a meternos ahora ya en una segunda revolución industrial, porque si esta primera nos dio la máquina de vapor, hizo que las distancias entre los países fueran más cortas y creó una explosión demográfica, hizo que la gente saltara del campo a la ciudad, en la segunda revolución industrial, claro, ya tenemos el teléfono, la radio, los aviones, que es la que se da a finales del siglo XIX. Y ahí la palabra globalización, además, yo creo que empieza a coger otros matices. ¿Cómo surge esta segunda revolución industrial, Antonio? ¿Por qué nace y por qué es una transformación del mundo? No sé si en mayor o menor medida que fue la primera, porque a lo mejor aquí vamos a ir creciendo de una revolución a otra hasta la que estamos viviendo ahora. Pues mucho mayor, Juan Jesús. Además, me parece especialmente relevante porque coinciden varias cosas con la que tenemos ahora mismo. Entonces, ¿por qué digo que era mucho más incremental? Porque aparece la luz eléctrica y eso nos cambia la vida. O sea, la luz eléctrica descubre por fin que la gente puede trabajar también por las noches. Descubre que se puede andar por las ciudades. No os acordáis, pero fíjate que después de la primera revolución industrial, las ciudades, las luces que teníamos, por ejemplo, en España, se hacían con grasa de ballena. Pues había pues pesqueros de ahí de Bilbao y del norte de España que iban, pescaban a las ballenas y la grasa la utilizaban para poder tener ese fuego. Y de repente aparece la luz. Y la luz, de repente, lo que hace es cambia todo. No solamente ya las máquinas existían con lo que era el movimiento que nos daba la energía del vapor, sino que ahora se empieza a ver la posibilidad de que esa electricidad pueda iluminar las ciudades, puedan hacer que las fábricas trabajen por las noches, y entonces a partir de ahí hay un cambio, o sea, se cambia absolutamente todo. Pero fíjate por qué creo que esta es especialmente significativa. Primero, porque esta primera revolución industrial nos había cambiado y nos había entrado las máquinas. Ya en la segunda nos estábamos familiarizando con las máquinas. Se le da más energía, aumenta la producción, ya se empieza a desarrollar más ese modelo de las ciudades, que ya las ciudades con luz ya son más habitables, ya con energía son más habitables, pero fíjate que estamos hablando que según se dice, acaba más o menos a finales del 1914, ¿vale? ¿Qué pasa luego después? Pues fíjate, en el 1917 una pandemia mundial. Y en el 1929, la gripe española, correcto. Exacto. Y en el 1929 viene todo lo que fue el declive de la economía. Y además, una guerra mundial, ¿vale? O sea, es decir, si decimos que podemos salir de esto, ¿cómo no? Si lo hicieron nuestros abuelos. O sea, es decir, lo que pasa es que no tenemos a lo mejor esa mente para recordarlo, pero coincidieron todas las cosas en esa segunda. Sí, pero fíjate qué elementos tan importantes has dicho. Esta segunda revolución industrial, que esta ya sí implica un cambio geopolítico importante, porque surgen dos nuevas potencias mundiales, que son Alemania y Estados Unidos, y aquí ya el mundo empieza a transformarse con energía eléctrica, y esto da cambios geopolíticos que nos llevaron a una guerra. Cuidadito con esto. O sea, a una guerra, bueno, muchos historiadores piensan y yo opino igual, que la Segunda Guerra Mundial es una prolongación en el fondo de la Primera Guerra Mundial. O sea, todas las cosas que no se cerraron en la Segunda Guerra Mundial, otra vez nos dimos de tortas. Entonces el tema es que por un lado es este tipo de cambios, lo que decían en la introducción del programa, los seres humanos somos luces y sombras, y los cambios económicos y mundiales es igual. O sea, pues fijaros que en esta segunda revolución industrial, por ejemplo, sí hay grandes cambios en la medicina, hay grandes cambios en la química, se crean, por ejemplo, los fertilizantes químicos para que todo el mundo pueda comer, se liberan un montón de tierras, la explosión demográfica es brutal, y además ya hay un movimiento demográfico en aquella época que no solo fue del campo a la ciudad, sino que fue de un país a otro. O sea, de repente Estados Unidos dice, oye, me hace falta mano de obra, veniros todos para acá, que es que no doy abasto con esto. Y millones de personas se vienen hasta América a hacer fortuna y a cambiar sus vidas.
pero el problema es que geopolíticamente yo ahora quiero ser más que tú, yo soy más que tú, más que el otro, tal, y muchas veces esto acaba en conflictos. Aunque nos adelantemos un poco, ¿a ti te da miedo, Antonio, que en esta revolución industrial los cambios geopolíticos también puedan provocar, no sé si una guerra caliente o una guerra fría? Yo creo que la humanidad siempre tiene ese vicio tonto de querer resolver las cosas a tortas, de una forma que hay. O sea, lo único que me tranquiliza es que todos se tienen miedo entre unos y otros, porque, digamos, la bomba atómica está en varias manos. Entonces eso de alguna forma, por miedo, pues eso actúa. Y también creo que hay una cosa que antes no había. O sea, antes tenía mucho más efecto el tema de la cultura local de cada país, ¿no? O sea, es decir, el sentido, porque recuerda que justo en aquella época, y por lo que viene en la Primera Guerra Mundial, es por el asesinato en Sarajevo del archiduque, y era por el tema, al final, que era un tema siempre que hemos tenido alrededor, que es un poco dentro de la globalización, las locales, la mentalidad local, lo que llamamos nosotros la mente pequeña de pensar que yo soy diferente y tengo unas capacidades mejores que las que tenemos al lado, ¿no? Y los famosos nacionalismos exacerbados. Exacto. O sea, el nacionalismo fuera del usual, fuera de lo bueno, desde mi punto de vista, cuando llegan ya a lo absurdo, ¿no? Y siguiendo con tu argumento, que también estoy de acuerdo, que después de la Primera Guerra Mundial, lo que mueve a la Segunda Guerra Mundial es que Hitler mueve ese espíritu de que nos han dado muy mal esta situación en la que hemos acabado, mueve a todo lo que sería ese espíritu nacionalista, pero si nos seguimos quedando con eso, yo creo que ahora lo que ha roto ese nacionalismo, que sigue habiendo, pero que no es exactamente igual que el que había antes, es la disponibilidad que tenemos hoy de medios que están cruzando sin ningún tipo de control, como es el Internet. Es decir, la gente puede informarse, la gente tiene libertad de poder leer, de poder interpretar. Eso nos puede hacer más bobos en ocasiones o nos puede hacer más inteligentes, dependiendo, pero lo que sí eso no había. O sea, aquí los medios de comunicación no eran los mismos. Y fíjate que se avanzó mucho, porque tú has dicho un elemento de por sí también clave, el avión. O sea, es decir, que aparezca de repente la posibilidad de acortar todavía más el globo terráqueo, porque fijaros que en la primera se había cortado en tiempos. En la segunda se acorta muchísimo más. Porque claro, tú puedes ir mucho más rápido volando. Entonces, eso hace más pequeño el mundo, y eso lo que hace es que empieza a verse pues opciones diferentes. Aparte, recuerda, no solamente era la de Estados Unidos, sino la llegada masiva también a Australia, por ejemplo, donde también pues se llega mano de obra, porque después de la depresión del año 29, ¿vale? Es decir, eso pues se fue acelerando todavía más, pero ya antes había movido a la gente, se había ido esa atención. Y recuerda que la primera guerra, o sea, es decir, la primera situación que tenemos con la primera revolución industrial, sí había un imperio que era el inglés. O sea, los ingleses, es decir, aprovechan de esa revolución industrial y se transforman en imperio, porque como ellos son los primeros que empiezan con esto, ellos llegan a la India, o sea, van desarrollándose. O sea, siempre hay un movimiento, como sabes, que siempre se suele decir, follow the money. O sea, es decir, cuando hay una guerra es porque hay dinero en juego, ¿no? Y entonces en la Primera Guerra Mundial, pues lo que hay es un choque de imperios, y sobre todo imperios que se habían repartido África, porque tú sabes que a África la acogieron y se la repartieron, y nada más que hay que ver los mapas de África como están con un tiralíneas algunas de las fronteras, ¿no? Y tú eso lo sabes muy bien como experto, ¿no? Sí, no, y por ejemplo Oriente Medio, todo el Oriente Medio viene del tratado que se firmó después de la Primera Guerra Mundial, y cuando se reparte entre Francia e Inglaterra Oriente Medio en protectorados, que antes era todo eso, era parte del Imperio Otomano que dejó de existir, la Turquía que dominaba una buena parte todo Oriente Medio, Arabia Saudita, absolutamente todo. Entonces, claro, o sea, es curioso cómo estas revoluciones industriales llevan también cambios geopolíticos, cambios humanos, absolutamente de todo. Antes de darle paso a las preguntas, porque hay muchísima gente en el Twitter preguntando, Alejandro Bernal, datos curiosos de esa segunda revolución industrial. Pues Juanse, tenemos hitos
como la construcción de la primera cinta transportadora en 1870. Un año después, en 1871, se creó la primera central eléctrica de uso comercial. Luego, 9 años después, en 1880, el gran inventor Thomas Alva Edison patentó la bombilla. En esa misma década, en 1886, se creó el primer automóvil de combustión interna, y finalmente en 1897 se generó la primera transmisión de radio. Estábamos en un mundo que estaba cambiando de manera muy rápida. Se masificó la producción en serie, la división del trabajo a nivel de producción se hizo más eficiente, se comenzó a utilizar la electricidad en las grandes fábricas y en las ciudades, y hubo una gran proliferación de la industria química, eléctrica y también automovilística. Pero fíjate qué cosas más curiosas has dicho, ¿no? Y antes de darle pie a las preguntas de los oyentes. La primera central eléctrica de la historia, que esa la crea Nikola Tesla en las cataratas del Niágara, en Estados Unidos. Y Nikola Tesla soñaba con un mundo no solo en el que había robot y no solo se adelantó a los smartphones que tenemos y tal, sino que Nikola Tesla decía que la energía eléctrica era un bohemio, ¿no? Entonces la energía eléctrica debería ser gratis porque se podía producir solo con el movimiento del agua en los ríos, ¿no? Este gran visionario junto con Albert Einstein del siglo XX. Y luego fíjate, ¿no? Hoy hubo una gran burbuja de internet que se fue todo al carajo a comienzos de siglo, en la que yo trabajé además, pero fíjate, no sé si sabéis este dato curioso. Tú has hablado de la radio y quiero como trabajamos en radio, pues quiero comentar un par de datos curiosos, ¿no? Y es que no sé si sabéis cuáles fueron las acciones que más cayeron en la bolsa de Nueva York cuando el crack del 29. Las acciones que más cayeron fueron las de la RKO, las de la radio, que era en el fondo el internet de la época, o sea, el primer gran medio, los primeros grandes medios de comunicación. Y luego, una cosa que me hizo mucha gracia aquí en Colombia, en San Roque, Antioquia, me comentaba gente del lugar que la primera vez que llevaron una radio al pueblo y la pusieron en la plaza del pueblo, pues justo pusieron la radio y era un discurso del Papa. Y entonces un señor se fue indignado porque dijo, no, esto es una cosa de los comunistas. Y otro se fue indignado y el comentario del otro es quizás más chistoso. Esto es una cosa del demonio. No puede ser que el Papa que está en Roma lo esté escuchando yo aquí. Y el tipo cogió y se fue también indignado, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Son los cambios que nos hacen que tengamos que adaptarnos. Y luego fíjate, ¿no? Pues algo que pasó hace tan poquito tiempo y que nos parece ya hasta de chiste los comentarios de la gente que lo escuchaba. Alejandro Bernal, vamos a darle paso a los oyentes porque hay tanta gente preguntando. Faltan 12 minutos para el final de esta primera hora y a ver la gente qué es lo que le quiere preguntar a Antonio Díaz. Claro que sí, Juanse, agradecerle a todos los oyentes que nos han convertido en la tercera tendencia más importante de Twitter esta noche. Edgar Medina nos pregunta lo siguiente: ¿cuál será el continente más afectado económicamente en esta cuarta revolución industrial? Antonio Díaz. Yo creo que desgraciadamente seguirá siendo África. O sea, seguirá siendo África porque realmente pues les va a pillar sin haber podido crear unas infraestructuras básicas en ciertas cosas y sobre todo porque la única salida que vamos a tener en cada continente es la formación. Es decir, yo creo que a África todavía no le ha llegado esa formación y esa conectividad de Internet que tenemos en otros continentes. Asia lo tiene ya, lo tiene también Latinoamérica. O sea, yo creo que el único que está más retrasado nuevamente es África. No sé lo que piensas tú, Juan Jesús, que eres experto en eso también, pero para mí es África. Yo opino igual, exactamente igual, África. Y luego por un tema también que tú has dicho que es clave y es por desgracia también un elemento de peso en que no se desarrolle este país, que es Colombia, y son las infraestructuras, buenas carreteras, trenes, tal. Eso es súper importante y la gente creo que aquí todavía no dimensiona lo importante que son las infraestructuras para el desarrollo económico de un país. No es solamente que yo de Bogotá a Medellín, en vez de echar 8 horas el día de mañana, eche 4. No, es que cuando tú pones infraestructura, y tú que sabes de empresa 1000 veces más que yo, automáticamente hay un desarrollo económico que va asociado al incremento de las infraestructuras. Y yo pienso que ese va a ser el gran reto que va a tener también América Latina. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Gerardo Ospina,
¿qué impacto tuvo en nuestro continente la primera y segunda revolución industrial? Antonio Díaz. Bueno, en la primera obviamente pues hay algunas ciudades, pero por ejemplo voy a hacer un recordatorio que no sé si conoces tú, que era, Juan Jesús, sabes que hubo un verdadero hit en Manaos, en Brasil, con el tema del caucho, porque sí, claro. Cuando empiezan las ruedas y empieza a demandar el caucho, eso hizo que se desarrollara fuera de lo normal todo lo que fue el comercio, y sobre todo el caucho trajo y hizo una ciudad maravillosa donde hasta los montaron una ópera, que yo me acuerdo cuando fui, que la trajeron desde París, trajeron cosas de Italia, o sea, era una maravilla. Y desapareció luego eso porque los ingleses cogieron unas matas de esa planta y se la llevaron a Asia, y allí fue donde desapareció. En Malasia, pues empezaron a producir también eso y empezó a tener. O sea que desde un inicio, ciudades como Argentina, o sea, dentro de Argentina como Buenos Aires, o ciudades como, por ejemplo, ocurrió en Manaos, recordemos que todo lo que era Estados Unidos había traído mucha gente, pero también hubo mucha gente que llegó a Sudamérica, ¿no? Que venían con ese movimiento migratorio para poder buscar un futuro. Entonces, por primera vez, pues empezaba a traer las cosas con mayor rapidez, y empezaron a producirse un comercio mucho más fácil de manejar, porque anteriormente siempre había habido pues barcos que no llegaban a puerto porque no había la misma seguridad, ¿no? Entonces pues hay gran movimiento que llega a toda Latinoamérica, y eso activa rápidamente, porque además Latinoamérica pasa a ser un granero enorme de la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial, pues yo recuerdo, no sé si te acuerdas tú, Juan Jesús, de una película que era los jinetes del Apocalipsis. ¿Te acuerdas? Que es una película antigua que hablaban de Argentina, y cómo se llevaban, que eran parte de la familia eran alemanes, parte de la familia eran franceses, y se llevaban materias primas de Latinoamérica para la guerra. Y luego una cosa muy importante que has dicho, o sea, claro que estas dos revoluciones industriales impactan en América Latina, no solo por una gran cantidad de migraciones que hay desde Europa, sino porque hay un país como es Argentina, que llegó a ser la 8ª potencia mundial justo cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues qué pena que la economía argentina haya caído desde entonces, pero sí hay países que se desarrollan mucho en América Latina gracias a esas dos revoluciones industriales. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Emi Moreno. Y América Latina, me gustaría saber qué piensa el invitado frente a lo que puede suceder en este continente, pues también somos una sociedad en vías de desarrollo. Antonio. Hay una parte negativa que ha dicho Juan Jesús. Yo creo que infraestructuras todavía tenemos mucho camino por andar, pero también hay una parte positiva que voy a decir. Por ejemplo, a mí me sorprendió, y por eso vine a este país, y me sigue pareciendo muy interesante la inversión que hacen las personas en formarse. Es decir, yo creo que para salir en esta nueva revolución, la clave está en la formación. La formación, ¿por qué? Porque realmente va a haber muchos puestos de trabajo, y ya hablaremos luego después, un poco más adelante, que se van a basar en conocimiento. Y hay mucha gente que se está formando, y lógicamente lo que tenemos que pensar es que este mundo va a tener que buscar un talento diferente. Va a tener menos importancia la fuerza, porque los robots van a poder aportar fuerza, y va a tener más importancia la inteligencia. Yo creo que ahí, pues Latinoamérica se está formando, pero hay algunos países más que otros, y luego Colombia es uno de los que más se ha preocupado por la formación de la gente, y es una cosa positiva. ¿Que tiene que hacerlo más? Sin duda. Y yo creo que además, pues ahora tenemos el reto, y los que estamos en el mundo de la educación, simplemente como un ejemplo. Yo cuando hice mi doctorado, que lo hice en el año 96, lo hice en marketing, y éramos un área muy pequeñita dentro de lo que era administración de empresas. Y hoy en día tengo más alumnos y en casi todas las universidades que están ya metidos en el mundo del marketing. O sea que el conocimiento siempre ha ido evolucionando. Entonces yo creo que la clave está en formarse en lo nuevo que vaya a venir, que ya está llegando, y que ya es algo que las propias empresas están demandando. O sea, la clave, el talento. Pues genial que digas eso, y que la gente piense que su mejor inversión es en la cabeza, es en adquirir conocimientos y ver hacia dónde vamos. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas hay? Diego Bros.
La cuarta revolución industrial es igual a Internet. ¿A futuro se podría dar una guerra por el control de esta red? Bueno, desde mi punto de vista, lo que hay es un lío con el tema del 5G tremendo. Antonio, dale y luego comento yo también algo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho ya hay una guerra comercial con el 5G. Sí, esa guerra comercial es la que tiene ahora mismo Estados Unidos con China, que además hay una cosa que quiero poner encima de la mesa. Hay mucha gente que piensa que es un problema porque China sea el imperio, pero a finales del 1800 China era el imperio, era el más grande. Entonces lo que pasa es que, digamos, posteriormente las revoluciones cambiaron las cartas y le fue mejor primero a Europa y luego a Estados Unidos. Pero China por tamaño, lógicamente, tenía. Entonces, yo creo que la tecnología ahora mismo ya tiene una guerra comercial. Yo no sé si eso llegará más allá, pero sí, el 5G ahora mismo es lo que está tensionando los mercados y fue el motivo de la ruptura de Donald Trump con China y de la renegociación. Hombre, yo lo que opino es que lo que sucede básicamente es vamos a ver, el futuro depende de una serie de tecnologías y una de ellas muy importante que se puede aplicar ya y que es funcional es el 5G. Entonces el 5G dentro del Internet de las cosas va a ser una revolución tremenda, absurda. Exacto, y lo que está sucediendo es que China se ha quedado ya siendo la fábrica del mundo, su PIB ha crecido de una forma absurda. Luego esto lo vamos a comentar todo en la segunda hora, ¿vale? Porque faltan 3 minutos. Y bueno, pues dentro de todo este gran cambio y esta cuarta revolución industrial, el 5G es una parte fundamental y en el 5G le va ganando China a Estados Unidos. La tecnología 5G china está muchísimo más desarrollada que la norteamericana y esto no ha pasado en un siglo. En un siglo, tecnológicamente, que a los americanos, que a Estados Unidos le adelanten, es una cosa que no sucedía y además un potencial competidor en toda una serie de temas de comercio industriales. Entonces, claro, aquí ya, esto ya es un tema político, cada uno que opine lo que quiera. No ocurría, Juan Jesús, pero fíjate que se veía venir, porque claro, en las universidades americanas la mayor parte de personas que se matriculaban y iban a estudiar eran chinos e hindús. O sea que esa formación que se fueron llevando tanto los chinos como los hindús a sus países está dando lugar a las patentes y a los desarrollos que hay. O sea, es decir, era gente que hizo una inversión y que el propio gobierno mandaban a estudiar a Estados Unidos. En Estados Unidos se puede ahora preocupar de si no tenía que haberse ocurrido desde un principio. O sea, el talento de China pues volvió a China y hizo que se desarrollaran tecnologías como las que tenemos y otras muchas que están ahí pendientes. Bueno, y yo que conozco gente que va a Shenzhen en China, donde está toda la tecnología del 5G y todo, me dice que en Shenzhen tú encuentras científicos de todo el mundo. No es que sean solo científicos chinos los que están allí con el 5G, ni mucho menos. Es que China las empresas chinas ponen el dinero encima de la mesa y contratan talento. Voy a dar solamente un dato curioso antes de cerrar ya, porque queda 1 minuto y medio. Hace 10 días el señor Elon Musk salió hablando de un chip en el cerebro que implantó una cerda y se veían ahí unas barritas cuando la cerda olía, cuando la cerda comía. Bueno, ese chip se probó hace 2 años ya en China. Hace 2 años, podéis ver el recorte de prensa, luego si queréis lo pongo en mi Twitter, @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo. O sea, eso ya lo habían hecho los chinos hace 2 años. No con la publicidad de Elon Musk y tal, y hablando de que ese chip va a ser buenísimo para nuestra salud y que va a poder hacer grandes proezas, que lo han criticado mucho porque no concretó nada. Pero hace 2 años los chinos ya habían hecho eso. Entonces, claro, el tema es hasta qué punto pues los países aceptan la libre competencia o te mando un barco, un portaaviones para darte un paseo por la puerta de tu casa. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar mucho más en la segunda hora. Faltan apenas 40 segundos para el informativo, así que bueno, sin más preámbulos, arrancamos la siguiente hora con algunas preguntas más porque ha dado tiempo a pocas. Repito, el numeral que tenéis en Twitter es Futuro Caracol. Hacer vuestras preguntas durante el informativo en Futuro Caracol. Para Antonio Díaz, para los que estamos acá, intentaremos resolver todas vuestras dudas. Y sobre todo una cosa antes de esta segunda hora: no tengamos miedo. El ser humano tiene la mayor capacidad de adaptación de todos los seres que hay en el planeta. Entonces es simplemente
que la vida es como un libro y tenemos que ir pasando páginas y cada una tiene sus desafíos. Y aquí siguen los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. No os volváis, que venimos detrás del informativo. Continuamos con Un futuro incierto. Y aquí seguimos con los especiales de misterio en Caracol Radio. Un futuro incierto, el mundo post-COVID, ¿cómo va a ser? Justo a la vez que se está dando la cuarta revolución industrial, la de una super tecnología que nos parecía de ciencia ficción, pero que ya empieza a ser una realidad. Inquietante, creo que estábamos terceros del país en Trending Topic, lo prometido es deuda. ¿Qué preguntas tienen los oyentes para Antonio Díaz y para los que estamos acá? Andrea Jimena Campos, quien nos escucha con su hija Isabela, nos pregunta lo siguiente: ¿podríamos asociar la ola de violencia en nuestro país con esta nueva industrialización? Desde mi punto de vista, para nada, absolutamente para nada. No, o sea, yo creo que lo que sí tenemos en cuenta que tendrá que ver más con la pandemia, porque hemos paralizado la economía y eso sí puede tener un efecto, más que con la cuarta revolución industrial. Yo diría con la paralización de la economía durante el tiempo de la pandemia, porque obviamente estamos hablando de un país donde la economía sumergida es muy alta y por tanto hay muchas familias que no van a poder tener las opciones que podrían tener otros países en países desarrollados, ¿no? Pero más la pandemia que la revolución 4.0. Sí, luego también lo que ha hecho la pandemia es que en zonas muy alejadas, en zonas rurales, pues bueno, pues hayan aparecido nuevos grupos armados, pero eso no tiene nada que ver con la cuarta revolución industrial, sino total y absolutamente de acuerdo con Antonio con la pandemia. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Sara Torres, ¿qué debe hacer Colombia para entrar correctamente a la cuarta revolución industrial? Antonio, creo que básicamente lo respondiste antes, formación, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo, o sea, creo que por una vez las infraestructuras tecnológicas son más sencillas para abordar que las infraestructuras, digámoslo así, de carreteras, que hay un retraso importante en Colombia. En esta ocasión, pues si son capaces de que realmente el 5G no llegue tarde, que no llegue tarde todo eso, tienes que preparar a la gente para sacarle provecho. Por eso insisto en el tema de la formación, porque de nada sirve que hagamos todas las inversiones tecnológicas. Recordemos, por ejemplo, yo recuerdo una historia, no sé si la conoces tú, Juan Jesús, es una vez estando yo en Costa Rica, estaba yo en una acreditación de una universidad y estaba con INCAE, que es una de las universidades más reconocidas en Latinoamérica, y me contaron una anécdota, y es que Intel estuvo analizando durante un tiempo la posibilidad de venir a Colombia y acabaron en Costa Rica. ¿Y sabes por qué acabaron en Costa Rica? Porque tenían gente formada. Es decir, la formación fue el detonante de que se fuera Intel, y aquello, pues yo creo que nos tendría que dar un aprendizaje. No podemos quedarnos atrás para que todo lo que se va a hablar ahora, en esta siguiente hora, que es prepararse para esas nuevas profesiones, la gente se quede demasiado parado esperando a que otros se formen en otros países, porque ahí es donde perderemos el ritmo de la nueva revolución. O sea, no solamente que llegue aquí relativamente rápido 5G, inteligencia artificial, computación cuántica, o sea, esos grandes avances que va a haber, sino además la gente capaz de manejar eso, es lo que estoy entendiendo. Efectivamente. Esa es la clave. ¿Qué más preguntas hay? Andrés, parte de esta nueva revolución industrial será la exploración espacial. ¿Cómo estas nuevas materias primas van a configurar un nuevo mundo? Sobre todo por lo que ha pasado las últimas semanas, que es que el señor Donald Trump ha dicho que se sale del Tratado Lunar y que va a llegar primero con un proyecto que se llama el Proyecto Artemisa, y bueno, en busca de una cosa que se llama el oro lunar, que es el famosísimo helio 3, que el helio 3 en teoría podría llegar a generar energía de fusión nuclear. Entonces, bueno, y a la vez que esto, pues directamente ya ha creado la Space Force, o sea, ya un ejército para cuando llegue a la Luna nadie le diga, oye, no, que esto nos pertenece a todos. Esto yo pienso que es un juego de geopolítica.
O sea, como la tensión geopolítica no ha parado en los últimos meses, sobre todo, y además o sea, todo está como más rápido desde lo del COVID. O sea, el COVID lo que ha hecho es que se acelere esta digitalización y esta, digamos, el familiarizarnos con todo lo que tiene que ver con lo digital. El comercio electrónico, no sé si Antonio tiene los datos, creo que ha subido una cosa absurda, sí. Pero a la vez también lo que ha subido es la tensión geopolítica. Y ya la tensión geopolítica, pues a futuro, pensando en lo que hay en la Luna, pues también se ha disparado una cosa absurda. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que todo va a depender mucho de quién gane las elecciones en Estados Unidos el próximo noviembre. Sí. Exacto, es que estamos jugando a la política en una situación en la que, bueno, pues es difícil interpretar cualquiera de las noticias que tengamos hoy en día fuera de un marco político, porque las elecciones vienen muy reñidas en Estados Unidos y todo el mundo está muy pendiente de lo que pase ahí, porque nos va a afectar a todos los demás. Sí, nos guste o no, lo que va a pasar en Estados Unidos va a afectar a todo el mundo, sí. Eso es, pero incuestionable. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Mr. X, si en la cuarta revolución industrial los nuevos poderes del cambio vendrán de la mano de la ingeniería genética y las neurotecnologías, ¿qué papel tendrá el humano manejado por estas nuevas tecnologías? Pues yo creo que está justamente preguntando de lo que vamos a hablar ahora, ¿no, Juan Jesús? Efectivamente, sí. Se las está adelantando, sí. Justo, si quieres, Juan Jesús, avanzamos con la tercera y la cuarta, y yo estoy seguro que, si te parece, Alejandro, lo retomamos esa pregunta para poner más en contexto, porque yo creo que va a haber mucha información ahí. Para cerrar el turno de preguntas, mira a ver si hay alguna de las dos revoluciones industriales o de la tercera, y nos metemos ya una última pregunta y nos metemos en materia, sí. Aquí Cata nos pregunta, ¿cuáles son los puntos claves para afrontar y aprovechar una nueva revolución industrial? Es que eso es lo que vamos a hablar. Es mejor, vamos a meternos. Está todo el mundo con la cuarta, venga, vamos a la tercera y a la cuarta, porque veo que todo el mundo ya está ya con eso. Venga, listo. Bueno, dos revoluciones industriales, cambios importantísimos. Y ahora vamos a lo que fue la tercera revolución industrial, que yo creo que casi todos la hemos vivido. Y es que yo me acuerdo, pues, cuando era adolescente en casa y ponía cintas de cassette y grababa, y todo cuando mi papá me regaló un cassette que de repente pues tenía dos cabezas allí, dos pletinas, pues yo era feliz porque le grababa las cintas a mis amigos y pirateaba, y luego de repente apareció el CD y luego de repente ya nadie oye música con eso, y de repente hemos visto cómo el mundo se ha ido transformando por la aparición de las nuevas tecnologías y sobre todo por Internet. Antonio Díaz, ¿en qué consistió esa tercera revolución industrial, que yo creo que todavía está terminando o ha terminado ya según tu criterio? Mira, yo creo que, o sea, de repente, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Mundial hizo que se moviera muchísima tecnología, y al acabar la Guerra Mundial esa tecnología llega al comercio. Nos llega Internet, nos llegan los computadores. Recordar que, por ejemplo, hoy en día, cualquiera de nosotros en nuestro bolsillo, con un smartphone que tengamos, con cualquiera celular de los que tengamos, tenemos más capacidad que el computador que llevó al Apolo a la Luna, ¿no? O sea, es decir, es una barbaridad. Yo recuerdo todavía, no sé si te acuerdas tú, de las tarjetas perforadoras que había en los primeros computadores de IBM. Yo recuerdo que la empresa, por aquella edad que estaba en una empresa láctea, teníamos lo que hoy en día puede ser el salón de mi casa, o más grande, que era solamente una máquina que leía unas tarjetas perforadoras, y había que tener una cantidad ingente de espacio para luego almacenar esos lenguajes binarios que te iban haciendo agujeritos en las tarjetas. ¿Te acuerdas, Juan Jesús? Yo no llegué a vivir eso, pero yo tengo un tío mío que es químico, trabajaba en el Consejo Superior de Investigación y Ciencia, y él, cuando necesitaba un supercomputador, pues lo mandaban a Madrid o Barcelona, y me hablaba de las famosas tarjetas perforadas. Y efectivamente, ahora hoy en día, un smartphone como el que tengo en mi mano, pues lo que decía Antonio, un smartphone tiene más capacidad tecnológica que toda la electrónica del módulo lunar Águila que se posó en la Luna en 1969. Para que nos hagamos una idea. Yo hace un tiempo veía una entrevista con un antropólogo que me pareció buenísima, y el tipo decía, bueno, pues de esto que es un hacha de piedra a la
espada pasaron básicamente algo así como 100.000 años. Y ahora de un teléfono de hilo de estos antiguos a un smartphone, ni un siglo. Entonces, claro, la velocidad a la que vamos es absurda, que es lo que se ve ya en esa tercera revolución industrial, ¿verdad, Antonio? Sí, porque además tengamos en cuenta una cosa, la competencia siempre lo que hace es pensar más a la humanidad, ¿no? Cuando yo compito contra otro imperio, me pongo a pensar más. Y todo esto del Internet surge en la competencia entre los dos bloques. O sea, es decir, toda la guerra que había entre Estados Unidos y el bloque capitalista contra el bloque comunista acelera un montón de desarrollos, y conforme se va cayendo el muro de Berlín, que ahora parece que fue hace muchísimo, pero pues hace nada, pues se comunica mucho más abiertamente todo y empieza a hacer una transformación de todo el modelo. Yo creo que la clave fue por el uso de esa tecnología militar, saber llevarla al mundo civil, se da un salto cualitativamente importantísimo. Fijémonos que un computador que hoy en día ya pues todos en la casa ahora mismo, además, ¿qué hubiera pasado de nosotros en esta pandemia? Bueno, ¿qué pasó en la pandemia anterior, que hablábamos de la segunda revolución industrial, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que aunque estamos sufriendo muchos, pero estábamos todos conectados. Yo estaba conectado con mi familia, estaba conectado a la posibilidad de hablar con mi madre, es decir, la posibilidad que tenemos de dar clase a los alumnos, a los que les hemos dado todos clase, y hemos tenido sin parar lo que era la formación. Además, nosotros en la universidad hicimos una campaña que era que si se paraba la educación, se paraba el país, ¿no? Y creo en ello, ¿no? Creo que eso ha sido posible gracias al Internet. O sea, la conectividad que hemos tenido, la capacidad que nos han dado los computadores de seguir manteniendo y de seguir haciendo una vida pseudo normal, lo que nos ha enseñado es un reto que ya, como tú decías, nos estaba avanzando la cuarta revolución industrial, porque lo que también se puede ver es que cada vez los tiempos son más cortos entre cambios. Yo hay una gráfica que siempre comento a los alumnos y que el otro día te enseñaba a ti y a ti también, Alejandro, es que ahora toda la tecnología es exponencial, ¿no? La genómica, todo lo que está ocurriendo, o sea, está cambiando de un día para otro, y entonces por tanto ya no es una cosa de decir, no, es que esto va a tardar tanto tiempo. Yo recuerdo cuando hacíamos lanzamientos, y he estado muchos años en el mundo del marketing, en grandes compañías. Yo trabajé, como tú sabes, en multinacionales, como en Kraft, como en el Grupo Planeta o en la juguetera Hasbro. Nosotros lanzamos un producto y normalmente tenía 4 o 5 años de vida. Ahora, un producto no te va a aguantar más de un año, porque en el mismo año estás lanzando varias cosas. Un ejemplo, la tecnología. ¿Cuántos smartphones se lanzan al año? O sea, es decir, no te ha dado tiempo para poder tener una penetración grande cuando ya tienes una nueva tecnología que lo sustituye. O sea, que yo creo que lo que nos hizo es tomar una velocidad que ahora lo vemos más normal, y que yo creo que nos ha preparado para que no sea tan rupturista esta revolución, porque ya nos hemos familiarizado con los... la única cuestión que podemos decir es que tenemos 2 generaciones mezcladas hoy en día, que son los nativos digitales, es decir, personas que ya nacieron con Internet, para los cuales esto es obvio, es normal, y los que no fuimos nativos digitales, que por edad nos hemos tenido que transformar con el Internet. Entonces yo creo que todos los nativos digitales, la cuarta revolución la van a ver como obvia, como un movimiento normal. Yo te quiero comentar varias cosas. Hace un tiempo vi una entrevista a Barack Obama, el expresidente norteamericano, y él decía que esto va tan rápido que todas las empresas, todo el mundo, lo que va a tener que hacer de vez en cuando es darle formación a sus empleados, lo que sea, tal, pues porque esto va tan rápido que la adaptación pues requerirá una formación continua, que antes uno estudiaba la carrera y era médico, de vez en cuando se leía un artículo y el tipo te arreglaba los huesos y ya no, ya te toca estar continuamente formándote. Y luego, una cosa que yo creo que es lo que nos da miedo de esta tercera revolución industrial, que se junta con la cuarta, que es que se crean las herramientas, pero la industria es como que le cuesta un montón adaptarse, o que no sabe para dónde va el tema. Voy a ser muy claro. Vamos a ver. Yo me crié y compraba discos y compraba CDs y compré cintas de cassette, y hoy día el mercado de la música
todo se fue al carajo y tuvo que reinventarse, y ya es Spotify, y ya es YouTube, y ya es no sé qué. Entonces, claro, de repente pues todos los músicos tenían miedo, y el pirateo, y no sé qué. Y ahora voy a hablar, por ejemplo, de otro campo en el que estamos ahora mismo, en el mundo del periodismo. El mundo del periodismo, cuando surge todo el tema este de Internet y se empieza a pensar, oye, pues hay que hacer periódicos digitales, y entonces tú hablas con periodistas de la vieja escuela y se mueren del miedo. Pero no, pero ¿cómo va a ser digital? Y entonces la gente no paga por el periódico, que me paguen una suscripción porque no sé qué, y los periódicos aparecen con notas donde te dice, no, pues hay que apostar por el periodismo serio y para eso necesitamos su colaboración y demás y bla, bla. Y es curioso, ¿no?, que toda esta revolución digital, quizás al medio al que menos le afectó es a la radio, al más antiguo de los que había y demás, y esa quizás a los que menos nos afectó. Pues sí, ahora hemos creado los podcasts y la radio tiene que hacer pues como lo que está haciendo la televisión, o sea, simple y sencillamente adaptarse a los cambios que vienen. Y es que yo este programa lo puedo escuchar ahora en directo, o el podcast va a estar colgado 5 minutos después de que se acabe el programa, y usted lo puede escuchar el miércoles mientras limpia las ventanas de su casa. Entonces, pues todo eso hace que se crean las herramientas, pero la industria no sabe exactamente qué hacer con la herramienta. Alejandro Bernal. Sí, Juan, y respecto a lo que usted comentaba sobre la afectación de estas nuevas tecnologías en específico en nuestra profesión, hace algunos meses, de hecho, yo hablaba con usted que, por ejemplo, una empresa como Google en este momento ya no cuenta con redactores humanos, sino con un algoritmo que realiza búsquedas a través de Google y redacta las propias noticias, y se habla que de aquí a un lustro, a 5 años, ya en las salas de redacción de los medios muy probablemente no haya redactores en físico, sino haya en específico algoritmos programados pues para generar este tipo de contenidos. Mira, quiero comentarte una cosa a este respecto. Cuando yo llegué a Colombia hace 6 años, yo le comentaba a los colegas periodistas que Colombia tenía que hacer en el periodismo la transformación digital que ya se había terminado en España, que coincide justo además con la gran crisis económica del año 2008. ¿Qué es lo que sucede con todo esto y hacia dónde va? Y ahora retomamos el tema de la cuarta revolución industrial. Mira, la primera vez en mi vida que yo hago portada en una revista en España, y te estoy hablando del año 99, yo por hacer un artículo de portada cobré 120.000 pesetas. Me está escuchando la gente de Colombia y bueno, yo te digo que en el año 99 con 120.000 pesetas un tipo podía vivir un mes. Si yo ahora me cojo, por ejemplo, yo sé que yo levanto el teléfono a Madrid y digo, oye, te voy a vender un reportaje sobre el avistamiento de ovnis de Guasimal, que es el más importante con humanoides de la última década y demás. Yo me cojo el avión, Bogotá, Cali me alquilo un coche, me voy hasta Zarzal Valle, hago las fotografías, entrevisto a los testigos, tardo unos 3 días en hacer el reportaje, regreso, me cojo el avión. ¿Tú sabes lo que me paga la revista por eso? Entre 180 a 200 euros. No me sale rentable. O sea, yo ahora mismo voy a hacer un reportaje y pierdo dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que el periodismo se transforma hacia lo digital y que, por ejemplo, pues ahora que con Alejandro Bernal tengo un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, pues cuando llegue al 1.000.000 de suscriptores, que espero llegar al 1.000.000 de suscriptores, entonces cogeré el avión, miré a Zarzal Valle y haré el reportaje. Pero me lo tengo que hacer, o sea, todo ha cambiado de una forma absurda. Entonces, ¿esto nos debe dar terror? Yo creo que no. Es que es la realidad. Es lo que sucede. A mí me encantaría coger el micro de Caracol Radio e irme a Zarzal Valle a hacer un programa desde allí en directo con el tema de los ovnis, pero seguramente van a decir, oye Juan, que relájate, que tú tienes muchos temas impactantes y no tienes que viajar. Entonces... Yo creo que habéis dicho una cosa, si me permitís, muy curiosa, y es ¿por qué la radio aguanta más? Pues ¿por qué porque qué? la radio ya tuvo una... ¿Por qué la radio? Pues aguanta más. La radio ya había tenido una revolución. Se había tenido que enfrentar al televisor. Entonces, claro, ya se había tenido que adaptar. Yo creo que estamos hablando de una cosa que es la única salida. Es cuando se habla ahora de la resiliencia, que se está hablando mucho, eso nos está incluyendo 2 conceptos. Uno, la flexibilidad, y el otro, la capacidad de adaptarnos. Es decir, yo tengo que ser flexible y aceptar que si me cambian las reglas del juego, si de repente deciden mañana que la necesidad de estar informado va a seguir estando.
Lo que tengo que ver es cómo yo puedo ser un factor que tenga algo que hacer en ese nuevo entorno en el que se vaya a apuntar. O sea, yo creo que lo que nos encontramos, y todas las empresas que decís, ¿por qué las empresas les está costando más? Yo creo, Juan Jesús, porque en la parte financiera se mide a ver cuánto me queda para amortizar una inversión que hice. Porque uno siempre tiene un poco el miedo de decir, vale, ¿no? ¿Cómo digo yo ahora que todo esto no vale? ¿Te acuerdas tú, Juan Jesús, cuando antes teníamos, tú decías de las cintas, ¿no? Pero teníamos los vídeos en VHS y salió también el beta, el 2000, y la gente se quedó de repente con tecnología que no servía porque funcionaba más una que otra. Bueno, pues eso nos pasa muchas veces a las empresas, ¿no? Que llegamos y decimos, bueno, voy a esperar un poquito porque voy a ver si todavía le puedo amortizar en este año, lo puedo amortizar esta tecnología que tengo y no me meto todavía. Pero ¿qué ha pasado con la pandemia? Lo que ha pasado con la pandemia es que muchas compañías desde hace tiempo ya estaban recibiendo ciertas presiones porque algunos eran olas de otros países que traían multinacionales, que era el teletrabajo. Y entonces había muchas empresas que decían, no, sí, nosotros vamos a hacer el teletrabajo, pero te ponían muchos problemas en las empresas para poder dejarte tener el teletrabajo. Porque en el fondo había mucho directivo de empresas que le gustaba seguir viendo a sus empleados, que quería verlos allí, que quería tener la sensación de que estaban trabajando cuando estaban en la oficina y que si no estaban en la oficina no estaban trabajando. ¿Y qué ha pasado? Pues que nos hemos tenido todos los empresarios que acostumbrar a que no los veo y asumo que están trabajando. Y lo que ha pasado es que muchos han trabajado más de lo que había. Yo, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Hemos tenido mejores asistencias a clase en la universidad, y te estoy hablando de miles de alumnos. Tenemos tasas del 97% de asistencia, más que algunas veces en lo presencial. O sea, en lo presencial, los alumnos llegaban tarde a clase con el tema del Transmilenio. La tecnología nos ha servido para ser más eficientes. Hemos entrado en las casas. Siempre te decían eso de, te traes el trabajo a casa, ¿no? Es que ahora el trabajo está en casa. O sea, aquí hemos tenido muchas horas interminables porque empezábamos por la mañana y cuando nos queríamos dar cuenta seguíamos trabajando. Y estábamos trabajando con nuestro hijo al lado que estaba estudiando en el colegio, con nuestra esposa que estaba también trabajando en su trabajo, todos estábamos mezclados y eso ¿qué ha pasado? Pues nos hemos adaptado. Llevamos ya 6 meses. ¿Y qué ha pasado? Sí. Pues nada, hemos seguido trabajando, es verdad que pues hemos tenido que sufrir, no todas las casas tenían a lo mejor suficientes computadores para todos los de la casa, pero la capacidad de ser flexibles y adaptarnos no la hacemos hasta que no nos meten obligatoriamente al cambio. Fíjate, yo antes de preguntarte por la cuarta revolución industrial, que nos queda media hora, yo era reacio a abrir un canal de YouTube. Y hace unos meses me di cuenta que era idiota, que era un canal de YouTube, y la verdad que nos está empezando a ir bien, oculto tras la sombra, lo digo por cierto, pero te das cuenta que es una herramienta que tienes que tener ahí, como el Twitter, el Instagram, el Facebook. Pues yo era reacio a todo eso y dije, no, pues el tonto soy yo. O sea, tienes que cambiar, tienes que tener canal de YouTube, eres un personaje público. Hay mucha gente que te lo demanda y te toca adaptarte y te toca hacerlo y sacar tiempo de donde sea y listo. Y soy tan bohemio que sigo haciendo libros, ¿eh? O sea que, en fin, Antonio, perdón. No, y fíjate una cosa que te voy a contar. Tú sabes que la empresa que yo represento, que soy representante, que es CSC, es una empresa en España que lleva 82 años, que empezó después de la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, la formación era a distancia. Mi tía montó una sastrería gracias a CCC, precisamente. Aprendió a coser y a hacer vestidos. O sea, 3 millones de personas que se han formado con este método, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues cuando yo llegué, hemos tardado pues años en que la gente aceptara que se podía aprender a distancia, porque lo veían como una cosa curiosa, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que ahora esto pues nos ha obligado a que todos tuviéramos que utilizar una metodología a distancia y claro, pues la gente, claro que aprende. Si tú tienes la actitud, claro que puedes aprender. Y de hecho tenemos pues cientos de personas que se han formado, que son profesionales, que están trabajando, pero a la gente le cuesta siempre dar un salto y cambiar de un espacio de confort. Y fíjate que mucha gente, que una de las cosas curiosas es, yo me vengo a Colombia porque Colombia tiene más de 7,5 millones de personas desplazadas y tiene 8 millones de personas, 10 millones de personas, que necesitan continuar formándose. Y por tanto la formación tiene que ser un modelo flexible porque la gente tiene que seguir ingresando dinero todos los meses para poder comer. Entonces hay que buscar modelos formativos que sean flexibles. Pero lo curioso es que luego la gente llega y decía, no, yo lo quiero presencial. ¿Y usted tiene tiempo? No, pero lo quiero presencial. No, pues que no puede ser. O sea, la persona tiene que tener la capacidad de entender que yo tengo que formarme, sea como sea. La formación es una necesidad. La formación es una necesidad.
y no lo puede ir abandonando y dejándolo con el tiempo, porque como ahora veremos cuando abordemos la cuarta, es la única salida. Mira, el último dato antes de preguntar por la cuarta. Una vez en la Patagonia, en Argentina, en Bariloche, haciendo un documental, yo entrevisté a unos señores que son los primeros que montaron una fábrica de hacer salmón ahumado y todo esto en Bariloche. Y me dijo, no, nuestra inversión fue que mandaron a uno de la familia, creo que fue a Alemania, aprendió cómo se hacía el salmón ahumado y ahora están forrados, pero claro, tienes que salir de la zona de confort. Alejandro, di lo que quieras ya, que vamos a empezar con la cuarta revolución industrial, venga. Antes de entrar en la cuarta revolución industrial, Juan, recordar unos hitos de la tercera. En 1962 se crearon las primeras computadoras personales, estamos hablando de más allá de la mitad del siglo pasado. En 1969 se creó el primer controlador programable y en 1990 probablemente la irrupción de una de las tecnologías que cambió nuestra vida para siempre, como es el nacimiento de la World Wide Web, de Internet. Esta tercera revolución industrial se ha caracterizado básicamente por la proliferación de los sistemas interconectados en los procesos productivos de la sociedad y también en la incorporación de la microelectrónica y la tecnología de la información para automatizar los sistemas de producción en todo el mundo. Una tercera revolución industrial que nos cambió y en la que estamos. Antonio Díaz, ¿en qué consiste esta cuarta revolución industrial? Porque creo que es una mezcla entre genética, nanotecnología, impresoras en 3D, el Internet de las cosas, que ahora nos explica qué es eso. O sea, ¿en qué es esta cuarta revolución industrial que parece que el COVID ha parado, pero que yo creo que no? Al revés, lo que va a hacer es acelerarla. ¿En qué consiste la cuarta, Antonio? Pues mira, yo te voy a poner algunas palabras que seguro que los oyentes van a ir escuchando y ahora las ponemos en contexto. Esta cuarta nos trae palabras como transformación digital, como Big Data, como inteligencia artificial, como ciberseguridad, como marketing digital y todo lo que tiene que ver con Smart Cities, Internet de las Cosas, computación en la nube, robótica, todo lo que es automatización, la realidad aumentada, la realidad virtual, el blockchain y la impresora 3D, entre otros. Entonces, ¿qué ocurre? Son demasiadas tecnologías, todas acumuladas en un momento, es una y barbaridad. Todas ellas tienen un elemento común, y es que las máquinas empiezan a pensar. Y fíjate eso lo que significa. Eso significa que, primero, cantidad ingente de datos que estamos recolectando, Big Data. Y esa cantidad ingente de datos en manos de computadores que empiezan a través de algoritmos, pensar y a poder actuar. Y a poder actuar en consecuencia. Es decir, fíjate que, por ejemplo, China ya, y tú lo sabes, tienen cámaras que van identificando las caras de la gente y saben identificar... Al 100% de la gente. Millones de personas saben identificar una persona, y hubo, eso lo cuentan como anécdota, que en un concierto de 120.000 personas, identificaron una persona que llevaban buscándola mucho tiempo, simplemente con las cámaras. Y eso es porque los computadores empiezan a pensar y van más rápido que nosotros. Imagínate que nos encontramos también ante la posibilidad del Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Es que todo lo que nos rodea tenga un chip y esté conectado. Y que, por tanto, yo pueda tener todos los aparatos de mi casa conectados. Que pueda la hacer nevera, que el frigorífico, todo. Mi refrigerador se conecte directamente con el supermercado porque sabe que me falta leche, porque va identificando la leche que voy sacando y ve que no tiene, y hago un pedido directamente al supermercado. Que sin yo le haga nada, me lo mandan del supermercado. Que pueda hacer que con unos indicadores, pues el aparatito que tengo, que es un robot para limpiar en el suelo, se identifique que tiene polvo y mismo se ponga en funcionamiento y se ponga a poner a limpiar. O que yo, estando en la oficina, pueda decir que quiero que se conecten las cosas que tengo en el casa. Pero es que eso lo estamos hablando ahí, pero es que en el campo puede ocurrir también. O sea, puede ocurrir que las plantas y los árboles puedan identificar cómo están ellos de la cantidad de humedad que tienen y puedan pedir y demandar que se les llegue el riego, ¿no? O robots que puedan recoger la fruta cuando esté madura. Totalmente. O sea, es decir, porque sí. ¿qué va a pasar? Pues, o sea, los robots, pensamos solamente en la guerra de las galaxias, pero hay brazos robóticos que ya llevan en las fábricas mucho tiempo, ¿eh? Es decir, sí, claro. y esto que nos ha pasado de la pandemia, pues ha acelerado que algunas compañías pues tengan más robots, porque precisamente el robot no ha cogido el virus. O sea, tienen otro tipo de virus, pero este no. Entonces, ¿qué nos va a ocurrir? Pues que si yo trabajo en un tipo de profesión que puede ser sustituida por todo esto, pues lo quiera o no lo quiera, voy a tener que ir planteándome qué van a hacer falta.
Y en eso nos encontramos que compañías muy grandes que están metidas en este mundo tienen demandas importantísimas. Hay algún estudio que dice que alrededor entre el 45 y el 55% de las profesiones van a cambiar. Pero no van a cambiar en un futuro. Perdona, eso te iba a decir. Entre el 45 y el 55% de las profesiones van a cambiar. Antonio, ¿en cuántos años? ¿Una década, por ejemplo, podemos decir? Ya hay ahora mismo algunas profesiones que ya no son necesarias. Algunas. Y eso no digan ninguna, que alguien se va a ofender. Pero... ¿Vale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como eso está llenando, lo que no podemos olvidarnos es lo que contábamos al principio del programa. Me vengo del campo a la ciudad para hacer algo que me parecía raro, que era, en lugar de estar cuidando las plantas, venirme yo a operar en una fábrica porque tenía que hacer una serie de operaciones que a mí me parecían que eran cosas del otro mundo. O sea, imaginaos finales del 1700, principios del 1800, que estés ahí hablando de una cosa que se pone a hacer textiles y lo hacía, pues eso era, para la gente era diabólico. Demoníaco, diabólico. Claro. Entonces, eso nos está pasando, pero no somos conscientes de que ya se está utilizando. O sea, es decir, ya se está utilizando alrededor del 35% de las llamadas que recibimos o que hacemos, lo está contestando un call center que lo está contestando por inteligencia artificial. Y eso te está contestando además con el acento en función del número de teléfono que tú mandes, te pone el acento del país que tú llames. Es decir, que si yo estoy llamando de Argentina... 35% de las llamadas. 35. O sea, si yo te llamo de Argentina, saben que el código es de Argentina y te pongo acento y te hablo como si fuera argentino, para tener más empatía. Es decir, imagínate la capacidad que pueden tener los computadores con esta cantidad de información de poder manejar pues procesos y cosas que hasta ahora pues nos llevaban muchísimo tiempo estudiar, analizar, porque eso es lo más rápido. O sea, ahora mismo en mi mundo, que es el marketing, yo mi doctorado, mis estudios y mis libros publicados son en temas de marketing, pues ahora la palabra clave que hay en el marketing es cómo mis campañas las voy a llevar a través de Alexia o a través de la pulsera de Amazon, porque tenemos la herramienta más potente en la historia del marketing, que es el celular, porque yo te puedo estar mandando mensajes en el momento que sé que estás por geolocalización al lado de mi tienda, y por tanto te voy a mandar algo en el momento que tú estás con posibilidad de comprar, no como antes que hacía un anuncio en televisión y luego la gente se tenía que acordar. O sea, estamos hablando de que hay muchas profesiones nuevas, hay muchas necesidades en temas de ciberseguridad, hay muchas necesidades en analítica de datos, hay temas como fintech. Nosotros hemos tenido en la universidad que cambiar. ¿Qué es fintech? Hemos cambiado todo. ¿Qué es fintech? El uso de la financiación, las finanzas a través de tecnología. Es decir, tú lo que estamos hablando es que hemos tenido que modificar, y la Sergio lo hemos hecho, todos los pensum para adaptarnos a esto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de mañana. O sea, por ejemplo, hay compañías como Indra que necesitan 450 puestos de ciberseguridad. Y no los aquí en Colombia. Aquí en Colombia. ¿Sí? Wow. O compañías como Accenture que decía que necesitaban 1.000 personas para poder, aquí en Colombia, para poder entrar en todo el tema de analítica de datos, ¿no? Es decir, tenemos algo, por ejemplo, que es la movilidad eléctrica, porque Bogotá ha comprado casi 500 autobuses, y ahora todo lo que es movilidad eléctrica, que incluye patinete eléctrico, que incluye bicicleta eléctrica, incluye los autobuses eléctricos, pues hace falta expertos que sepan manejar toda esa tecnología alrededor de la movilidad eléctrica. Es decir, podríamos seguir hablando porque hay montones de cambios que traen también necesidades de personas. Yo te quiero hacer varias preguntas, pero voy a ir de una en una porque este tema me parece interesantísimo. Y si no os preocupéis, que hacemos otro programa y tal, porque faltan 20 minutos. Vamos a ver, Antonio, hay mucha gente que tiene miedo de... Precisamente por eso, porque todo va a estar interconectado. O sea que una nevera, yo la última vez que fui a ver neveras, no voy a decir la tienda aquí en Bogotá, llegué a la parte esta de neveras 4.0 y dije, pero si esto tiene televisión, o sea, ¿yo para qué quiero? Yo me quedé loco con esto, yo que soy muy de pueblo y tengo ese tipo de cosas. Pero bueno, que mi nevera, mi lavadora, mi robot de cocina, lo que veo en el computador, que todos los datos de todo lo que yo hago esté interconectado
cuando ya se está hablando hasta de ponerte un chip en la cabeza y demás, ¿no puede ser eso un mecanismo de control para las grandes compañías sobre la población o los estados? ¿Y no es normal que eso a la gente le dé miedo, Antonio? Por supuesto, y por ejemplo, ese es el miedo y lo que ha movido mucha gente, por ejemplo, en Hong Kong, y tú lo sabes. Es decir, sí, países totalitarios lo que van a tener es una capacidad, podemos decirlo así, que nunca antes ha tenido la humanidad de control de su gente. Porque fíjate que ahora mismo lo que estamos diciendo es que van a poder detectar si yo tengo el virus. Es decir, me pueden llegar a identificar por la temperatura que yo tengo si yo voy por las calles, por ejemplo, de Hong Kong o por las calles de cualquier país, digamos, de países que ya tienen esa tecnología, lo permiten hacer. Claro que hay, digamos, cómo queda la persona, cómo queda bueno, pues yo creo que ¿cómo queda el ser humano ante esto? Exacto, yo creo que ahora pues los filósofos van a tener, y hay muchos que están ya trabajando en ese tema, tienen que replantearse muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, te cuento la historia más loca que nos contaba un profesor que venía de España. Tú sabes la cadena Mercadona, que es una de las cadenas más importantes que hay en Europa y en España, de supermercados. Pues este profesor, que era profesor de recursos humanos y que trabaja siempre en temas de headhunting, de búsqueda de talento, pues hace unos meses me decía, cuando vino a dar clase con nosotros, a nuestro programa, pues estaba dando clase en el Executive y me dice, ¿sabes, Antonio, el último que ha pasado? Que me han contratado en Mercadona para elegir un robot, porque lo que quieren ver es qué robot puede encajar mejor con la gente que está trabajando. Claro, yo le dije, ¿pero qué me estás contando, Jesús? Entonces me decía, sí, no, que ya yo me he quedado igual, pero al final me lo explicaron y lo entendí. Claro, porque hasta ahora, pues mira, hasta ahora siempre hemos estado en las escuelas de negocio, en las universidades, viendo la relación entre personas, modelos de liderazgo, de coaching, de relación entre personas. Pero ¿qué va a pasar cuando tengamos equipos que son entre personas y máquinas? Que hay que también organizarlos, ¿no? Es decir, ya en China, pero no solamente en China, en Corea, en Japón, tienes robots que te están atendiendo en los restaurantes o que te están atendiendo en los hoteles, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que tú tienes que saber cómo manejas esa relación hombre-máquina. Bueno, pues eso no es para mañana. Se me lo estaban hablando hace unos meses. Y estamos hablando de España. Imagínate China o imagínate otros países. Y al señor que es un cazatalentos, le preguntaron, oye, de los robots que tenemos aquí, de estos 2 o 3 o 4 robots, los que fueran de diferentes compañías, me imagino que serían los almacenes para trabajar y tal, ¿cuál va a crear más empatía con los trabajadores? Exacto. ¿Cuáles lo van a ver como un enemigo que me quita trabajo, que me fastidia, que me molesta, exacto, que no sé qué? O sea, qué cosa tan loca. ¿Qué opináis de esto todos a través del numeral Futuro Caracol? Oye, otra cosa, ahora de repente, esa era una pregunta que te tenía que decir, o sea, ¿cómo nos vamos a integrar con las máquinas y hasta qué punto también ese control pues tiene cosas negativas, como es que gobiernos totalitarios o que las compañías privadas sepan demasiado de mi vida, que a mí tampoco me apetece? Y luego una cosa que es muy importante, que la gente no para de hablar de esto, y yo no sé la cuarta revolución industrial hasta dónde lo va a llevar. Y es el comercio electrónico. Porque aquí salimos a la calle y vemos un montón de tiendas, comerciantes, todo esto, pero el gran gigante que se ha levantado en los últimos años es Amazon. Y yo, por ejemplo, una cosa que me quedé en shock cuando estuve en España este último año es, pues amigos míos que se dedican al tema de la televisión, al tema de la fotografía, nadie pisaba ya una tienda para comprarse una cámara, ¿eh? Nadie. Todos los profesionales ya compraban que yo es una cosa que no me podía creer, los computadores, las cámaras, las cosas ya caras, ya todo lo compraban ya a través del comercio electrónico. ¿Hasta dónde va a cambiar nuestra vida en esta revolución 4.0 el comercio electrónico y cómo se puede adaptar la gente a eso? El señor que vende zapatillas o pantalones en la esquina de mi casa. Pues mira, me gusta este tema porque además sabes que fue mi tesis doctoral y tengo un par de libros publicados en eso, que es lo que es el punto de venta. El ser humano tiene dos capacidades. Una es el placer por comprar y otra es la necesidad de comprar, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hay en esa dualidad, lo que ha pasado con este tipo de portales, o sea, digamos que
Colombia antes de la pandemia empieza con un e-commerce muy bajito, o sea, en comparación con otros países, pues realmente no teníamos desarrollo. Habíamos hecho un estudio dentro de un semillero de investigación en la universidad y nos salía que uno de los factores principales era no solamente el tema de bancarización, sino el miedo al uso de tarjetas de crédito, porque mucha gente no tenía tarjeta de crédito y le daba miedo a la tarjeta de crédito. Bueno, pues eso se ha disparado el uso de e-commerce en Colombia. ¿A cuánto se ha disparado? ¿Cuánto estábamos antes de la pandemia? ¿En cuánto tienen más o menos datos o no, Antonio? No, pero te los puedo dar para que los manejes el próximo día. Los puedo mirar porque hay varios, pero está en 2 dígitos. O sea, los últimos datos que he tenido, hay algunos institutos como IAB que nos dan esos datos. Yo me comprometo a dártelo para no decir un número inventado, para decírtelo exacto, pero está en 2 dígitos el crecimiento. No te preocupes. Está en 2 dígitos el déficit. Y estamos muy retrasados. Incluso estábamos retrasados con países en Latinoamérica, no estoy hablando contra Estados Unidos y otros países. De hecho, el marketing digital en Colombia era el 5,5 y algo, comparado con alrededor del 30% en Europa y un 40% en Estados Unidos. O sea, había límites, digamos así, muy claros, fronterizos en el uso del marketing digital. Perdona, una pregunta. Lo que estás diciendo es que la publicidad en Europa, la publicidad en digital ya era de un 30% y en Estados Unidos de un 40% y Colombia no llegaba ni al 10, ni al 5, era el 5, me decís, estaba en ¿no? el 5, sí. O sea, que toda... Y claro, y esto es una cosa, y esto es una evolución que va a pasar. Lo que está pasando en Estados Unidos y Europa va a pasar aquí en Colombia. Sí, porque y contestando un poco lo del tema que tú decías de e-commerce, para que veas un poco cómo evoluciona, hay una curva que se va viendo de evolución, lo mismo que de los productos, de modelos de distribución. Yo recuerdo cuando abrieron los primeros hipermercados, estamos hablando que el primer supermercado es de principios de 1900, empieza en Francia, y que luego, pues a mediados, ya por el 1960, empieza el primer hipermercado, ¿no? Entonces, cuando empiezan los hipermercados, cada hipermercado cerraba 100 establecimientos tradicionales. De hecho, en Europa prácticamente no existen tiendas, cada hipermercado 100 tiendas tradicionales. 100 tiendas tradicionales. Dios. O sea, para que tengamos un orden de magnitud, un hipermercado son 10.000 metros cuadrados, ¿no? Y en esos 10.000 metros cuadrados, que puede tener una gran superficie, pues la gente siempre lo que se pensaba era, no, esto no va a llegar. Bueno, pues de hecho en Latinoamérica solo hay 2 países que siguen teniendo un peso importante de la tienda tradicional, que son México y Colombia. Y analizado y entendiendo el por qué, se producía por 2 cosas. Primero, porque las tiendas tradicionales siguen dando crédito a las familias que lo necesitan, o sea, te prestan, te apuntan en la libreta. ¿Te acuerdas en nuestra tierra antiguamente? Sí, claro, que se seguía apuntando en la libreta? Y lo segundo, porque te venden raciones por debajo de las unidades básicas de venta. Es decir, no te venden 1 kilo de arroz, te vendo 100 gramos de arroz, porque es para lo que necesitas, ¿vale? Eso hizo que en México y en Colombia todavía estuviera, digámoslo así, un presente y con un 43%, que es muchísimo, la tienda tradicional. ¿Qué va a pasar? Pues hombre, obviamente depende del poder adquisitivo de la gente. O sea, el e-commerce aparecerá cuando la gente tenga poder adquisitivo, esté bancarizada y pueda tener esa capacidad. Si no, lo que se va a producir es una ruptura entre los que siguen yendo a la tienda tradicional porque no tienen, digámoslo así, herramientas para poder hacer las compras económicas, de los que, digámoslo así, ya tienen posibilidad de poder hacer las compras y que te las manden a domicilio. O sea que lo que sí se ha producido es un crecimiento exponencial en Estados Unidos, porque además recordemos que el modelo de Amazon lo escribió un profesor que se llamaba Chris Anderson. Él escribió un libro que se llamaba The Long Tail, que significa la cola larga, y en este modelo lo que él te decía era que comparado con lo que era una librería tradicional, que tú sabes que por donde empezaron Amazon, pues una librería tradicional, pues básicamente solamente podían vender hasta 39.000 títulos diferentes, es decir, porque no tenían espacio físico. Pero Amazon, donde gana más dinero, es con todos los demás libros que no podría tener una tienda porque solo venden 3 ejemplares, un ejemplar. Y como ellos no tienen limitación de espacio, pues eso lo pueden vender y eso les da a la persona la posibilidad de encontrar el libro que nunca encuentra en una librería. Y bueno, pues eso ha pasado, que Amazon a partir de ahí se ha ido metiendo en otros temas y ya tiene una plataforma que le permite, utilizando, por cierto, inteligencia artificial, saber identificar que tú, Juan Jesús Vallejo, estás buscando habitualmente ciertas cosas
y yo ya te mando información en relación con las cosas que tú vienes buscando. Y es más, sé que hace tanto tiempo que no has comprado algo y te mando información en relación con lo que hace tiempo que no me estás comprando. Es decir, ahí no es que Amazon sea solamente una tienda virtual, es que ya ha aplicado la tecnología de la cuarta revolución industrial. De la inteligencia artificial. Y sabe los gustos que tienes y te bombardea con publicidad solo para eso. No sé, o sea, todo esto hay una parte que da miedo, una parte que da vértigo y otra parte que dice, ¿es lo que viene? ¿Me guste o no? Vuestras preguntas a través del numeral Futuro Caracol, que faltan 9 minutos y vamos a hacer unas preguntitas a Antonio ya, pero solo le quería hacer ya una pregunta antes de arrancar. Dentro de esta cuarta revolución industrial, ¿la medicina y sobre todo la genética va a crear superhombres o esto es ciencia ficción, Antonio? Pues mira, el autor de este libro, que es apasionante para aquellos que quieran meterse un poquito más de miedo o tener más visibilidad, que es Yuval Harari. Yuval Noah Harari te dice claramente varias cosas y te dice, bueno, puede haber hoy en día pues prótesis especiales para deportistas en los Juegos Paralímpicos. ¿Por qué no darle ese tipo de herramientas también a personas normales? Porque si la genómica, que lo que te hace es te puede identificar tu ADN, qué tipo de defectos puedes tener, y bueno, pues hay personas que tienen enfermedades congénitas, bueno, pues como puede ser la diabetes o otras enfermedades, si detectan a priori que tú vas a tener un problema con algo, te lo pueden corregir, con lo cual se puede pasar de una medicina que es reactiva a una medicina proactiva. O sea, tú puedes tener una serie de dispositivos en tu cuerpo que detectan que tienes cualquier tipo de problema. Tú ahora mismo, no estoy hablando de futuro, ahora puedes tener cirujanos que en Estados Unidos están haciendo operaciones en otro continente y lo hacen a través de robot. Todo lo que es la operación la dirige el cirujano que está en el otro continente. Y eso ya está. Y eso nos lo va a permitir que yo pueda estar recibiendo la atención de un médico. De hecho, no estamos hablando de ciencia ficción. ¿Cómo están atendiendo muchos médicos hoy en día aquí en Bogotá a lo largo de estos 6 meses? Pues por telemedicina. Claro. Entonces, la telemedicina que te decía, no, es que yo quiero que me vea. Bueno, es que te está viendo, te está dando eso, y eso ya ha llegado. Entonces, yo creo que, sin lugar a dudas, ¿eso que va a producir? Alargarnos la vida. O sea, tenemos que tener también una realidad, y es, fíjate que la seguridad social en países como España, y tú lo sabes, está estructurada para que tú, cuando llegas a los 65 años, en España nos jubilamos a los 65 años, tengas derecho a poder tener una pensión. Pero estaba planificada porque consideraban que tú podías vivir 5 años más. Ya en España estamos en 87 años y vamos creciendo. Es decir, eso es un replanteamiento hasta del modelo económico. Porque tú no puedes estar trabajando tan pocos años para vivir luego tantos años dependiendo de eso. O sea, cuando además ya a los 65 años, pues tú sigues siendo una persona probablemente perfectamente capaz y lo vas alargando en el tiempo, y yo creo que eso nos va a tocar, eso que dices de la medicina, muy de cerca, y nos está tocando ya. Y cambiar el modelo económico, pero bueno, espero que no nos haya escuchado el presidente Duque, que yo me quiero jubilar al colombiano con 62. En fin, oye, Alejandro, ¿qué preguntas hay a través del numeral Futuro Caracol? Alejandro, no te oímos, no se te oye. María Trujillo, ¿cuál es el mayor peligro de la cuarta revolución industrial? Antonio Díaz. Yo creo que el mayor peligro es no verla venir, esperarte pensando que no va a llegar. O sea, es decir, el mayor peligro es el inmovilismo. Yo creo que el mayor peligro es que tú no actúes, que no te prepares, que no estudies y que no estés preparado para lo que va a venir. Que va a venir, y el mayor peligro eres tú. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Sergio López, la transhumanización, es decir, la fusión humano-máquina, ¿se verá en esta cuarta revolución industrial? ¿Hasta dónde va a llegar esa relación humano? ¿Y hasta dónde va a llegar, Antonio, esa relación humano-máquina? Claro, ese es precisamente uno de los temas que ya está. O sea, ya están con los implantes, y tú lo decías hace un minuto, cuando estabas hablando, Juan Jesús, de lo que estaban diciendo de ese aparatito que te pueden poner, para que tú manejes tu computador, también puede hacer que el computador te maneje a ti. Es decir, aquí hay ciertas cosas porque puede hacer que si tienes algún organismo que no está funcionando bien, el computador esté vigilando
controlándolo y te lo esté monitorizando. O sea que eso forma parte también de la revolución 4.0. O sea, que las máquinas sean parte de nosotros, o sea, la biotecnología. Sí. Incluso para la parte militar. Ya se están hablando de que en algunos ejércitos ya están trabajando y están en China, ya tienen eso implantado en soldados. En Estados Unidos, desde el año 2016, para ser exacto, el DARPA, una de las agencias de la defensa de los Estados Unidos, dedica 60 millones de dólares al año para unos chips, para implantárselos a los soldados y que puedan ver mejor, escuchar mejor y todo esto. El otro día hicimos, Alejandro Bernal y yo, un programa sobre esto en Oculto tras la sombra, en el canal de YouTube. ¿Qué más preguntas hay? Edgar Medina, ¿el dinero digital como el Bitcoin hará que la banca entre en crisis? Uy, qué buena pregunta. ¿Qué opinas del dinero digital, de este dinero nuevo, de Bitcoin, de Ethereum y de todo esto? Tenemos que recordar una cosa, y es que el dinero como tal es un medio de cambio y que siempre tiene un soporte por parte de los países, que es el oro, ¿vale? Que es el referente que tiene. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo con todo el tema de los Bitcoin? Que se tiene que analizar, o sea, aparentemente pues hay gente que tiene miedo, gente que no lo tiene, se tiene que mirar cuál es el referente, pero yo estoy convencido de que tarde o temprano va a haber una modificación, una transformación digital también de la banca, que pasa por no tener tantas sucursales, que pasa por tener que manejar de otra forma, pero recordar que el Bitcoin está fuera del control de los gobiernos. Entonces, imaginaos lo que supone eso para los gobiernos, que no sepan cómo se mueve el dinero ni puedan tener capacidad de control sobre ese movimiento de dinero, ¿no? O sea que va a pasar algo, va a pasar, pero que los gobiernos también, yo creo que tienen herramientas para poder ver cómo se controla ese movimiento de los Bitcoin y de la moneda que salga, la criptomoneda, la que sea en un futuro. O sea que tú piensas que los gobiernos van a actuar. Mucha gente opina como tú. Alejandro Bernal, ¿qué preguntas hay? Manuel López, ¿quién debería regular el uso de chips en los humanos? Bueno, yo creo, por ejemplo, y el otro día lo hablábamos en el programa en Oculto tras la sombra, yo lo que creo, desde mi punto de vista, para uso militar se deberían prohibir. Para uso militar, para uso médico, me parece perfecto. Esa es mi opinión, ¿vale? ¿Qué más preguntas hay? Aquí nos hablan sobre esta cuarta revolución industrial, es muy peligrosa debido a las noticias falsas que se pueden replicar sin control y asimismo la información en todo el mundo podría ser tergiversada. Pues le recomiendo a este oyente que oiga el programa que hicimos sobre fake news hace algo más de un mes, y eso es un tema que cada vez va a ser más. O sea, el tema de la fake news no va a parar y cada vez va a ser más porque se replican muy rápido y muy fácil por las redes sociales, y es muy difícil que las redes sociales le pongan una cota a eso. Falta 1 minuto y medio. Antonio Díaz, tú, a medida de reflexión y tus redes sociales para toda la gente que quiera seguirte o lo que tú quieras. Tienes 40 segunditos. Muchas gracias. Nada, ofrecer las redes de la CSW, Prime Business School y de la EIAM, que es la Escuela Internacional de Administración y Marketing, y ofrecer siempre pues un poco ofrecerte a ti y a Alejandro la posibilidad de que venga cuando queráis y veis que hay más interés en este tema, porque este tema ha llegado para quedarse. Y yo creo que la recomendación que le puedo dar a todos los oyentes es: no le tengamos miedo. No le tengamos miedo a la humanidad. Si se caracteriza por algo es porque ha sido capaz de siempre salir adelante de todos los cambios que nos han ocurrido en la historia. Y no se tiene miedo si uno tiene ganas y capacidad de formarse. Lo que tiene uno es que estar formándose para prepararse para lo que venga, porque lo que viene ya está aquí. Muchas gracias, Antonio. Alejandro Bernal, tus redes sociales y ya que no hay tiempo. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernal3 con doble S. Muchas gracias. Bueno, señores, faltan 20 segundos. Y yo creo que lo igual que lo que dice Antonio. No le podemos tener miedo. Los cambios están acá y el hombre siempre se ha adaptado a todo. Y sobre todo, además, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.